Vamos a ver primero la deducción matemática de por qué se usan los números complejos, digamos, para calcular corriente alterna, el fundamento matemático. Y después vamos a ver cómo algunos ejemplos de cálculo de circuitos con corriente alterna y después vamos a ver potencia. Potencia en corriente alterna, las distintas formas de calcularla y la potencia compleja también. Cómo se calcula. Sí, en principio, bueno, circuitos monofásicos, después cuando vamos a la unidad de circuitos trifásicos, cómo se calcula la potencia de circuitos trifásicos. Bueno, primero, como les decía, vamos a ver un poquito un fundamento matemático de por qué se usan los números complejos, digamos, para calcular tensión y corriente. Lo que hacemos en realidad es pasamos de ecuaciones de tensión y de corriente que son funciones del tiempo a ecuaciones de tensión y corriente que son funciones de la frecuencia. ¿Sí? Eso, en primera instancia, las ecuaciones de circuito son funciones del tiempo, porque tensión y corriente están expresadas como función del tiempo. O sea, por ejemplo, la corriente era, vamos a ver con minúscula, I igual a I máximo por seno o coseno de omega t. Esta es una corriente que varía en el tiempo, ¿no es cierto? Y varía en forma senoidal. Y dijimos, bueno, es medio complicado trabajar con esas expresiones, porque si tenemos que sumar corrientes, tensiones y demás, tendríamos que estar sumando punto por punto, ¿sí? Y bueno, ya habíamos visto la vez pasada, ¿no es cierto?, que una cantidad alterna, ¿sí?, que varía más senoidal en el tiempo, se puede expresar como la proyección de una línea giratoria sobre un eje de coordenadas cartesianas horizontal o vertical. ¿Sí? Esto estamos proyectando sobre el eje horizontal, entonces tanto tensión como corriente se podían expresar como las proyecciones, digamos, sobre ese eje de esa línea giratoria, que la llamamos fasor. ¿Sí? En electrotecnia esa línea giratoria se la llama fasor. ¿Sí? Bueno, si nosotros queremos plantear la ecuación, vamos a suponer que acá tenemos un circuito, ¿sí? En una RLC, alimentado por alterna, y bueno, las tensiones de la tensión de la fuente va a ser igual a la suma, o la tensión que tengo entre los puntos A y B, podríamos decir, es la suma de las tensiones sobre cada uno de los elementos, ¿sí? Eso tiene que ser igual a la tensión de la fuente de alterna. Me tiembla el pulso, tengo que dejar la bebida. Bueno, las tensiones, la tensión sobre cada elemento, bueno, va a ser sobre la resistencia I por R sobre la bobina, tenemos L de I a de T, ¿sí? Y sobre el condensador es 1 sobre C, la integral de I por diferencial de T, ¿sí? La tensión sobre el condensador sale, está por ahí, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que hay capacidad por definición, es Q sobre B. De acá, Q es C por B, ¿sí? Y la corriente es diferencial de Q sobre diferencial de tiempo, ¿no es cierto? Porque carga pasa por una sección en un intervalo de tiempo determinado. Tendríamos que hacer la derivada respecto del tiempo, de C por B. C es una constante porque es la capacidad, así que me queda C por la derivada de la tensión respecto al tiempo. Y de ahí despejamos el diferencial de B, digamos. C pasa dividiendo como está acá, ¿sí? Y diferencial de T multiplicando ahí, queda ahí por diferencial de T, eso es igual a diferencial de B. Y para tener la tensión, bueno, integramos. ¿Sí? Bueno,
La, vamos a poner acá, acepto la parte. Bueno, la proyección sobre el eje horizontal, dijimos, de una línea giratoria es igual a una cantidad alterna. Entonces, si a esa línea giratoria la ponemos en el plano complejo, el plano complejo que va a tener el eje real, horizontal, y el eje imaginario, vertical, ¿no es cierto? La proyección sobre el eje real, yo lo puedo representar como la parte real de esa línea giratoria que a su vez, eso lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no es cierto? Yo la puedo expresar así, es un número complejo, número complejo como el número A es A más JB, por ejemplo, o sea, tiene una parte real, tiene una parte imaginaria, también se lo puede expresar en forma trigonométrica como R por coseno de tita más J seno de tita, ¿no es cierto? Porque este es el módulo, y esto me da la proyección sobre el eje real, digamos, y esta es la proyección sobre el eje horizontal. O también en forma exponencial, el número complejo en forma exponencial se puede representar así, ¿no es cierto? R por E a la J tita, ¿sí? Eh, También acá estaría faltando la forma polar, que por ahí usamos mucho para, que es R con el ángulo nada más, R con el ángulo tita. En la mayoría de los casos, bueno, como vamos a trabajar con el eje mato, vamos a usar la forma exponencial del número complejo, ¿sí? Bueno, y eso, si está expresado en función del ángulo tita, y si el ángulo tita es fijo, eso sería una línea fija en el tiempo. Para expresarlo como una línea giratoria, el ángulo tita lo habíamos puesto en función del tiempo, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que omega, que sería la frecuencia angular con la que está girando esa línea, es ángulo barrido por unidad de tiempo, desde donde el ángulo es omega por t. Y ahí me quedó un ángulo que es función del tiempo. En vez de poner el ángulo, ponemos omega por t. La misma expresión anterior, en vez de poner el ángulo, ponemos omega por t. Eh, Ahora, la proyección sobre el eje horizontal es la parte real. Dijimos, si a esa línea giratoria lo ponemos en el plano complejo. ¿Sí? Sería la parte real de la expresión anterior, la cantidad alterna. ¿Eh? Eh, Así que sería la parte real de este número complejo, ahí está escrito en forma rectangular, y la parte real es justamente esta parte. ¿Sí? Pues la otra parte es la parte imaginaria. Así que esto, que está escrito así, me representa en definitiva una cantidad alterna, una cantidad que varía en forma senoidal en el tiempo. ¿Mm? Así que las ecuaciones de la corriente yo las puedo representar así, como la parte real de un fasor, digamos, un fasor que es una línea giratoria, que a esa línea giratoria la ponemos en el plano complejo para aprovechar las expresiones propiedades de números complejos. Entonces me queda como la parte real de, esto sería la longitud del fasor, ¿no es cierto? Que lo hacemos corresponder con el valor máximo. Si es corriente, sería el valor máximo de la corriente por E a la J omega t. Y la tensión también. La tensión de la misma manera. Eh, la podemos escribir en función del seno o del coseno, con un cierto ángulo de desfasaje respecto de la corriente. Entonces sería la parte real de eh, ese fasor que está puesto en el plano complejo. ¿No? Eh, Ahora, esta exponencial a su vez se lo puede expresar como el producto de los exponentes de igual base. ¿Mm? Eso es para separar lo que es variable, porque en definitiva
E a la J omega T lo que me da es el giro de la línea, ¿sí? Y esta parte es lo que me da el desfasaje entre las dos líneas. Como dice ahí, ¿sí? A la J omega me da la rotación de la línea. Y esto sería como el desfasaje y yo lo podría representar como una línea fija. La rotación, como nosotros lo vamos a representar justamente como líneas fijas, como una foto que sacamos en cierto momento, porque tenemos que tener en cuenta que son fasores que están girando en el tiempo, para tener la proyección sobre el eje horizontal, pero lo dejamos como líneas fijas. Lo que más me interesa del fasor del voltaje es lo que representa la parte fija, que es B máximo, por ahí a la J phi, que es el ángulo de fasaje entre tensión y corriente, ¿sí? Acá esto junto con el valor de omega, tendría que tener el dato de la frecuencia angular, nada más, de omega o de la frecuencia aparte, pero si no, esto otro me permite reconstituir, digamos, toda la onda de tensión, por ejemplo, en ese caso, ¿sí? Porque, bueno, después, lo único que tengo que tener en cuenta que el fasor está girando continuamente con una frecuencia angular. O sea, yo sabiendo si va en este dato o en otras situaciones, otras formas, generalmente en los problemas, por ejemplo, de los libros más modernos, en vez de expresarlo en forma exponencial, se lo expresa en forma polar, así, porque es más fácil, ¿sí? La JB máximo, pi, digamos. ¿Sí? La tensión la vamos a expresar así. Nada más que, como les decía, les comentaba también la vez pasada, en lugar de usar estrictamente desde el punto de vista de la definición, el fasor se representa con el valor máximo de tensión o de corriente, pero por cuestiones de practicidad, digamos, y por el hecho de que los instrumentos nos dan los valores de tensión y corriente eficaces, la línea giratoria la vamos a representar o vamos a trabajar en vez de con los valores máximos, con los valores eficaces, ¿sí? Y justamente para hacer esa transformación, esto vendría a ser el valor eficaz, digamos. Se hace esta equivalencia para expresarlo en función de los valores eficaces. Hacemos B máximo poner a la J phi es igual a raíz de 2 por lo que sería el valor eficaz. Entonces ahí despejamos y B máximo va a ser, B eficaz va a ser B máximo sobre raíz de 2 por la J tita. Entonces esto es lo que se le llama la transformada del voltaje. Es expresar el voltaje eh, en función, digamos, de, del valor eficaz y el ángulo de fasaje únicamente. ¿Mm? Teniendo en cuenta que, bueno, a partir de ello, con esa información que tengo ahí, y bueno, esto también, como decíamos, en vez de expresarlo, eso sería expresado en forma exponencial, o si no, en forma polar, sería B eficaz. Sí, pues B máximo sobre raíz de 2 es B eficaz, y el ángulo phi, vamos a decir. ¿Sí? Es otra forma de expresarlo en forma polar. Es un número complejo expresado en forma polar. ¿Mm? Si nosotros después queremos volver a reconstruir la ecuación de la tensión en función del tiempo, yo tengo que llegar a una expresión como esta. Una tensión que varía senoidalmente en el tiempo tiene esta expresión, habíamos dicho B máximo coseno omega t más phi. Sí, Con el valor eficaz, sí. el ángulo o con el número imaginario. ¿Esta? ¿Esta? ¿O a este? ¿De acá? Porque hay que tener en cuenta que es como un número complejo, digamos, ¿sí? Esto está acá. Es como un número complejo, donde este es el módulo de tu número complejo. Viste que el número complejo vos lo puedes expresar como el módulo
y a la J y el ángulo. O eso es en forma exponencial, se llama. O también estrictamente la normativa, para expresar que uno escribe una cantidad compleja en electrotecnia, hay que ponerle abajo una raya. Eso es lo que dice la IEC. Después le voy a pasar un enlace a un diccionario de la IEC de electrotecnia que tiene la nomenclatura normalizada. Lo que pasa es que hace poco se aprobó, digamos, esta nomenclatura. Son muy pocos los libros. El Fraile Mora tiene esta nomenclatura, ¿sí? Empezó con un número complejo. Tensión a corriente se le pone una rayita. Esto, Pero digo que ahí, por ejemplo, la B, esa, es ¿está? distinta a la B chiquitita de abajo. Sí, sí, no, porque son expresiones distintas. ¿Qué significa? Esto es exactamente, sí, esto es lo que se llama el valor eficaz con el ángulo, ¿sí? Esto es lo que se llama, como les decía, transformada del voltaje. Y es el valor eficaz, este de acá. Ese es el valor eficaz, ¿sí? Y esto lo que te va a dar es el ángulo de desfasaje respecto de la corriente. Toda esta expresión se llama transformada del voltaje y es lo que se suele dar en un problema. Por ejemplo, vos tenés una fuente de tensión y tenés que sostener L, C. Habitualmente el dato de la tensión acá te dicen, por ejemplo, 220 volt, 30 grados. 220 volt viene a ser el valor eficaz y 30 grados el ángulo. Por eso dijimos, número complejo se puede expresar en forma exponencial o se puede expresar en forma polar, que sería, esto es el módulo, ¿no es cierto? Y este sería el ángulo. ¿Sí? Ven, sí, exacto. Sí, la transformada que sí, el módulo de esa transformada siempre son valores instantáneos y variables en el tiempo, exacto. ¿Sí? Sí, siempre que escribamos en minúsculas se supone que son valores variables en el tiempo, ¿sí? Y cuando escribimos con mayúscula se supone que son valores constantes en el tiempo, ¿eh? Como B máximo, B eficaz, que son valores que los tomamos constantes en módulo en el tiempo, ¿eh? Bueno, ¿está? Eh, la ecuación en función del tiempo se puede reconstruir, entonces la ecuación en función del tiempo sería como esta, de la tensión, de máximo coseno omega t más phi, que se corresponde, digamos, con la parte real de el fasor que está girando en el plano complejo, que era B máximo por a la J omega t más phi, que lo podemos a su vez esto descomponer, ¿cierto? Como un producto de exponente igual base. Porque en realidad lo que te representa la tensión alterna es la proyección sobre el eje horizontal, ¿sí? Claro, porque vos tenés acá, por ejemplo, I máximo o B máximo, ¿sí? La corriente, por ejemplo, es I máximo por coseno de omega t. Claro, es de la parte real, únicamente, ¿sí? Como a la línea giratoria lo ponemos en el plano complejo, el eje horizontal es el eje real. Bueno, ¿sí? Eh, entonces, la cantidad alterna, vamos rápido, hay muchas cosas escritas. La cantidad alterna se corresponde en realidad con la parte real de esa línea giratoria que nosotros ponemos en el plano complejo. Y su transformada, que tiene la información con la que realmente vamos a trabajar, porque
dijimos, esto no nos importa tanto porque da el giro de la línea en el plano complejo. Como es un giro a velocidad constante, no nos aporta mucha información, lo único que tenemos que saber siempre es la frecuencia a la que trabajamos, ¿sí? Para calcular omega, pero una vez que tenemos eso, no nos interesa tanto, ¿sí? Igualmente me interesa esta parte, digamos, ¿sí? Y de esa parte, puesto que yo puedo reconstruir toda la ecuación en función del tiempo, a partir de esta expresión, vamos a trabajar en realidad con la transformada de esa expresión, que es el valor eficaz por E a la J phi, más que con la parte real, ¿sí? Con la corriente pasa lo mismo, o sea, una ecuación en función del tiempo que responde a esa ecuación, se corresponde, digamos, con la parte real de una línea giratoria en el plano complejo, ¿sí? Y su transformada, que es con lo que realmente vamos a trabajar, ¿sí? Ten en cuenta que nosotros vamos a trabajar con esto, y a partir de eso después se puede reconstruir, lo otro, se puede reconstruir la ecuación en función del tiempo. Ahora después lo vamos a hacer en un ejercicio. Pero estas ecuaciones, que sería valor eficaz por E a la J, el ángulo de la tensión a la corriente, ya tienen toda la información, digamos, como para después reconstruir la ecuación en función del tiempo. ¿Sí? Exacto, ¿sí? Acá el ángulo ese de la corriente sería 0, E a la J 0, ¿eh? Y phi te daría el ángulo que tiene la tensión respecto a la corriente, ¿sí? Bueno, volviendo un poquito al circuito que teníamos hoy, entonces dijimos, la corriente se puede representar como la parte real, esto sería I máximo, ¿sí? Por E a la J omega T, ¿sí? Y esto sería el fasor de la corriente, la parte real del fasor de la corriente. Y la transformada de eso es el valor eficaz, que es I máximo sobre 2, por E a la J tita. Prescindimos de la rotación, trabajamos únicamente con el ángulo de la corriente. Respecto de la tensión, también es la parte real del fasor de la tensión, y su transformada es valor eficaz por E a la J y el ángulo de la tensión. Y bueno, si trabajamos, reemplazamos acá en la ecuación esta que es función del tiempo. Reemplazamos las expresiones de la tensión y la corriente. La tensión es la parte real, como dice ahí, acá, la parte real de raíz de 2 por la tensión por E a la J omega T. Después reemplazamos acá la corriente, acá la resistencia por la corriente. Acá reemplazamos la corriente también, ¿sí? Acá la derivada de la parte real. Acá también reemplazamos la corriente. Me queda la ecuación de esa manera. Bueno, acá es que hacemos uso de algunas propiedades de números complejos. ¿Sí? Si yo tengo un número n cualquiera por la parte real de un número complejo, eso es lo mismo que la parte real de esa constante n por el número complejo. ¿Sí? Da lo mismo. Es el cálculo de una u otra manera. Después también, la derivada de la parte real de un número complejo es lo mismo que la parte real de la derivada del número complejo. Y por último, la integral de la parte real de un número complejo es igual a la parte real de la integral de un número complejo. Da lo mismo. Entonces, aplicando a la anterior, yo antes tenía la resistencia por la parte real, digamos, del número complejo. Da lo mismo tomar la parte real de la resistencia por el número complejo. Acá tenía L por la derivada de la parte real del número complejo. Da lo mismo hacer la parte real del producto de L por la derivada, y lo mismo con la integral, ¿sí? Da lo mismo hacer la integral de la parte real que tomar la parte real de la integral. Entonces, dos operaciones matemáticas para llegar a la ecuación de
del circuito en función de la frecuencia, ¿sí? Entonces me quedo así, ¿sí? Tomando las partes reales nada más de cada una de esas operaciones. Y acá tengo la suma de las partes. Esto es lo mismo que tomar la parte real de la suma. ¿Sí? Y bueno, si esto tiene que ser verdadero en todo momento, o sea, que las partes reales que la parte real de la tensión sea igual a la parte real de la suma de los otros términos, eso únicamente es cierto si los números complejos son iguales. O sea que esta igualdad de las partes reales sea cierta para cualquier instante de tiempo, porque acá estamos colocando ecuaciones en función del tiempo. Todo esto para eliminar el tiempo. Para que esas dos ecuaciones sean iguales, o sea, que las partes reales de esos números complejos sean iguales, los números complejos tienen que ser iguales. Entonces lo que hacemos es igualamos directamente los números complejos. ¿Sí? Y bueno, y acá se va a simplificar raíz de 2 y me va a quedar B, que era el valor eficaz, e I del otro lado, que es el valor eficaz. También simplificamos el J omega. Y me quedó una ecuación que es la que conocemos, ¿sí? La que estuvimos trabajando en Física 2, que da la ecuación del circuito y que es con la que nosotros vamos a trabajar de ahora en adelante, pero que no aparece el tiempo. Antes tenía una ecuación diferencial para describir el circuito. Ahora tengo una ecuación algebraica. No aparecen ni integrales ni derivadas, donde B es valor eficaz de la tensión, ¿sí? Y también es valor eficaz de la corriente, ¿sí? Y esto que aparece acá entre paréntesis es lo que llamamos impedancia, ¿no es cierto? La escribimos de otra manera nada más. Esto es la impedancia Z. La escribimos de otra manera nada más, no así. Acá vamos a multiplicar y dividir por J, de tal manera que en el denominador me va a quedar J cuadrado. J cuadrado es menos 1, ¿no es cierto? Porque J es raíz cuadrada de menos 1. Así que raíz cuadrada por raíz cuadrada me queda eh, lo que está bajo la raíz nada más, que es menos 1. Entonces eso queda así. Escribimos menos omega C. Y la J pasó la racionalizamos, pasó al numerador. Acá tenía JJ, saco como factor común. Y venga la expresión que conocemos de la impedancia, ¿sí? Que también acá se la puede obtener como el cociente si yo paso dividiendo acá la corriente a la tensión. ¿Sí? La impedancia es valor eficaz, lo que llamamos valor eficaz de la tensión sobre el valor eficaz de la corriente. Es la conocida expresión, está la impedancia compleja. R más J omega L menos 1 sobre omega C. Sí, es exacto. Y no nos fijábamos en el ángulo de fasaje, exactamente. ¿Sí? Con cuestiones de simplificación, usábamos nada más que el módulo. No hacíamos el cálculo del ángulo para expresar. Cuestiones de simplicidad, pero los cálculos, cuando ya tienen circuitos más complejos, no te dan lo mismo en algunos casos, si no considera el ángulo, porque ese ángulo te permite después calcular el desfasaje entre tensión y corriente. No, y porque aparte te modifica los cálculos de valores de tensión y corriente en distintas partes del circuito. ¿Sí? No es lo mismo considerar que tensión y corriente estén siempre en fase, que estén desfasadas, te va a dar valores distintos. ¿Sí? Y bueno, esta acá es la expresión, digamos, de la impedancia compleja. Esto es lo que se llama impedancia compleja.
ahí está escrito en forma rectangular, podríamos decir. R es la parte real. Y esto que está presidido por la J es la parte imaginaria. ¿No es cierto? Ahí está escrito en forma rectangular, si no se lo puede escribir a la impedancia compleja, como una cantidad compleja, en cualquiera de estas otras formas. Esa es la forma exponencial. Esta es la forma polar. Acá sería como calcularíamos el módulo este. Es la raíz cuadrada de r cuadrado más x cuadrado, donde x es xl menos. Eso es, porque esto es xl en definitiva, omega l, y 1 sobre omega c es xc. ¿Sí? Eso es el módulo de z. Y el ángulo es arco tangente de x sobre r. Pues esto, la impedancia se puede representar en el plano complejo también. Por ahí la forma más fácil de acordarse de las fórmulas es usar los diagramas, ¿sí? Este sería el diagrama de impedancia. La parte real se representa sobre el eje horizontal y es la resistencia. Y la parte imaginaria sería XL. Este sería el eje imaginario, que está presidido por la J en la ecuación. XL se representa así y XC se representa así. Entonces, pues, XL es positivo y XC negativo. Y bueno, y si yo hago XL menos XC, voy a tener X. O sea, acá le resto, a XL le resto XC. Esto es X. Y X con R me va a dar Z. ¿Sí? Ese es Z. Que sería, que tiene módulo y tiene ángulo, que lo podemos calcular a partir del mismo gráfico, de la forma más fácil de acordarse. El módulo de Z es... ¿Sí? Conclusión, que, ¿por qué se hace toda esta transformación? Para no tener que estar trabajando con ecuaciones diferenciales del circuito. Sí, estos son valores eficaz, tensión y corriente. Sí, no, y depende también del inductivo del capacitivo, porque eso te va a dar, fíjate que eh, sí, sin el ángulo, sí. Pero cuando hacemos los cálculos, y se puede ver también con un osciloscopio, el ángulo que te representa el desfasaje entre tensión y corriente, claro. En el osciloscopio lo puedes ver al ángulo. Exacto. Eso te influye también después en los cálculos de la potencia que consume un circuito, ¿sí? El ángulo de desfasaje entre tensión y corriente. Va a ser distinta la potencia consumida y la potencia reactiva si cambiamos el ángulo. Esto sería entonces módulo y ángulo, esto sería la forma polar. Y si no, esto es lo que se llama la forma rectangular de la impedancia. Son todas distintas formas de escribir la impedancia como un número complejo. ¿Mm? Y la impedancia, bueno, es el cociente entre tensión y corriente, entre las transformadas viene a ser. Eso es las transformadas de tensión y la corriente, porque es el valor eficaz, pero con el ángulo correspondiente. Esto que está acá es valor eficaz con el ángulo correspondiente, es esto. ¿Sí? Esto es lo que llamamos transformada de tensión y corriente. ¿Mm? Sería igual el módulo, es igual al módulo de la impedancia, es el cociente entre los módulos de tensión y corriente, pero después tenés el ángulo,
el ángulo de la impedancia, que se va a corresponder con este ángulo de acá, porque ese ángulo, ¿sí?, es arco tangente de X sobre R. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Ese es el ángulo phi. Y que es igual también al ángulo de fasaje. Ese mismo ángulo phi te da el ángulo de fasaje entre tensión y corriente. El ángulo phi de la impedancia es este mismo, que sale a ser el cociente entre tensión y corriente. El cociente es, si yo lo escribo en forma polar, es el cociente de los módulos y la resta de los ángulos, digamos. Sí, este, el desfasaje que hay entre tensión y corriente. ¿Por ciento de tensión o depende de lo que queramos hacer? Ese es el caso en el que te consume, o sea, que la potencia que vos le suministrás al circuito sea la menor posible, ¿sí? Circuito resistivo puro, ¿sí? Ujú. Sí. Claro, eso se da únicamente en resonancia, ¿sí? El circuito se comporta como si fuera resistivo puro, que es el caso cuando la X es cero, porque XL es igual a XC, o sea, la resta esta te va a ser exacto. Por ejemplo, si tuviéramos un sistema que fuera 100% resistivo, digamos, eh, los motores, por ejemplo, no podrían andar, porque necesitamos la reactancia para generar el campo. Claro, pero lo puedes compensar sobre el mismo motor, ¿sí? Con un capacitor. El motor es como un RL, es como un circuito RL, ¿sí? Pero vos le podés agregar para compensar la placa misma del motor, te dice cuánto vale ahora vamos a ver lo que es el coseno phi, que te da el ángulo de fasaje entre. Depende. Si es motor trifásico, después lo van a ver en máquina eléctrica. Si es motor trifásico, no necesita capacitor, arranca solo. Porque las tres bobinas del estator que están desfasadas 120 grados geométricos, alimentadas por una tensión trifásica, que está desfasada cada fase, está desfasada a 120 grados eléctricos, te van a crear un campo magnético rotatorio. Claro, solo enchufar el motor. Y eso, ese campo, estamos hablando de motores de jaula de ardillas, de motores asincrónicos. Ese campo rotatorio va a arrastrar el rotor, digamos, porque es como un imán que está girando y te arrastra el rotor. Pero los... No, pues eso es visto desde la red, ¿sí? Para el motor monofásico sí se usa un capacitor o alguna otra forma de arranque, porque no tenés, vos lo enchufás y no tenés el campo giratorio, ¿sí? Tenés que crear, arranca si vos movés el eje, pues bueno, ahí se crea un balance, pero si no, para que arranque solo tenés que poner un capacitor, o una bobina de arranque, este, pero se puede, en el caso de los motores, se pueden compensar colocándole otro capacitor, ¿sí? Exactamente de cuánto tiene que ser, porque tu XL tiene que ser igual a tu XC, o sea, tu omega L tiene que ser igual a 1 sobre omega 6, de ahí puedes despejar exactamente eso. En los motores monofásicos se genera justamente un desfasaje entre tensión y corriente variable en el tiempo, que va a hacer que se cree un campo magnético giratorio. Y después lo van a ver en detalle en máquinas eléctricas. Eso para el motor monofásico asincrónico de corriente alterna. Bueno, a ver, hacemos ese ejercicio. Es muy simple.
Sí, anotamos los datos. Y acá tenemos la ecuación de la corriente que tiene la forma I máximo coseno de omega t. ¿Sí? O sea, no necesariamente a veces te da por ejemplo, directamente, si tenés la fuente acá, ya te da que eso, I igual a 3 amperes y ángulo 0 grados, por ejemplo. Tenés el valor eficaz ya. ¿eh? Por los cálculos lo hacemos con valores eficaces, ¿sí? O sea, con las transformadas, digamos, que tiene el valor eficaz y el ángulo. De ahora en adelante, siempre que hablemos de tensión y de corriente, nos vamos a estar refiriendo a los valores transformados, que es valor eficaz más ángulo. ¿Sí? Siempre vamos a expresar tensión y corriente como valor eficaz y ángulo, como un número complejo, digamos, que tiene valor eficaz y ángulo. ¿Mm? Bueno, y estos son los datos. Por ahí conviene siempre anotar así, datos incógnitas. Lo que me pide es impedancia y la tensión. ¿Ah? A ver. Y se les comparto, voy a abrir el SMAT. Es 5,3 por día la menos.
Un emulador de ¿A qué se refiere con voltaje terminal? los terminales del circuito, el voltaje en los terminales de cifra. Ahí ya les muestro. Acá está, súper. Les quería mostrar que esto se puede hacer con el SMAT, ¿no es cierto? Ahí copio el enunciado y lo vemos en el SMAT. En ese caso sería el voltaje terminal, sería la caída de tensión, porque dice... Claro, exactamente la caída de tensión en los dos elementos, sí, sí. Ah, ok. A ver. Sí, pero podés, claro, calculamos con la eficacia, así que a partir de la máxima lo dividís por raíz de 2 y tenés el módulo de la corriente eficaz. Si no me dan datos respecto de los ángulos, por ejemplo acá, a la corriente le podemos poner ángulo 0 para expresarla como número complejo, porque no me da ángulo de desfasaje, ¿sí? Para sacarla, ¿sí? Bueno, ahí está el SMAT Solver, ahí anotamos los datos, la resistencia 1.50 ohm, la inductancia 5.30 mH, milihenry. Acuérdense de la tabulación siempre para el examen, la unidad. Tenemos la frecuencia, que es 60 Hz, 60 Hz, tabulación. Y voy a anotar I máximo. Y punto M lo voy a poner, y punto M sería 5.66 amperes. Me pide la impedancia. Hay distintas maneras de expresar la impedancia. Se puede calcular el módulo y el ángulo de la impedancia, o se puede escribir la impedancia como número complejo, ¿sí? Z sería R más I, porque no encontré acá cómo ponerlo como J, bueno, sí se puede poner, pero es medio complicado, por X, ¿sí? Y primero tenemos que calcular X en realidad. X va a ser XL, porque X es, vamos a ponerlo así, X.L menos X
punto C. X punto C es 0. Porque no tengo condensador, ¿sí? Si lo escribo como, vamos a escribir a, en principio vamos a escribir el módulo así de XC. Este sería el módulo de XC, es 0. El módulo de XL. Después vamos a ver cómo lo escribimos en forma de número complejo también a XL y XC. Va a ser omega C, digamos, ¿sí? Acá podemos calcular omega. Es 2 por pi por F. Me pone en rojo porque F está por debajo, ¿sí? Acá. Y vamos a colocar todo esto por debajo. XL, vamos a poner como omega L nada más. Estos son, ¿sí? La reactancia, que es XL menos XC. Vamos a poner módulo. Y bueno, entonces la impedancia va a quedar así escrito como número complejo, ¿sí? Y si quisiera obtener el módulo de la impedancia, puedo escribirlo acá con valor absoluto de la impedancia. ¿Sí? Y si quiero saber el ángulo con argumento de z, y en grados
quedaría 53 grados, ¿eh? Bueno, eso sería, no, esa sería la impedancia. Y el voltaje, bueno, aplicamos ley de Ohm nada más. El voltaje va a ser, eh, a la corriente la vamos a expresar como número complejo. La corriente va a ser 5,66, esto sería el valor eficaz de la corriente, dividido raíz de 2. Cinco coma sesenta y seis amperes, dividido raíz de 2, ¿sí? Y si lo escribimos como número complejo a la corriente, la vamos a escribir con ángulo cero, vamos a tomar como referencia la corriente, entonces, porque la anterior sería el módulo de la corriente, sería eso es 4,00 amperes, y lo escribimos como número complejo en forma exponencial. El número e elevado a la i cero deg por i. Sí. Sí, tiene que dar, a ver, sí, sí, tienes razón. A ver, sí. Eh, a ver, así. Tiene Windows 10. X sobre R, arco tangente. El ángulo phi
Lo podemos calcular así, entonces, pi como el arco tangente de x sobre x. Y bueno, y la tensión en bornes, en principio sería I por Z, pero Z lo vamos a escribir así, en forma de número complejo. Z sería 2.5 por E elevado a 53.1 de por I. Y bueno, ahí quedó entonces, eso sería la tensión expresada en módulo y ángulo. ¿Sí? Ahí después tienen los resultados acá. ¿Sí? Esto es, acá está hecho con el MATLAB Prime que tiene el operador polar, ¿sí? Que es ese operador que tenemos acá. Y si lo quisiera representar gráficamente a la tensión y la corriente, nosotros tomamos la corriente como referencia, tendría ángulo cero, y a la tensión le va a corresponder entonces el mismo ángulo que la impedancia, el ángulo de 53 grados. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, dice, el circuito tiene 5 ohms de resistencia y 5 ohms de reactancia inductiva. Acá ya me da el valor de XL, ¿sí? Encontrar la corriente sabiendo que el voltaje es, este sería V máximo, coseno omega t. Bueno, es lo mismo que el caso anterior. Tengo 5 ohms de resistencia, 5 ohms de reactancia inductiva. A la impedancia la puedo escribir así, entonces. Este, la anoto como datos R y XL. Después, otro dato que tengo es que este es el B máximo, raíz de 2%. ¿Sí? El valor eficaz. Acá, lo que voy a tomar como referencia, fíjense, es la tensión. ¿Por qué? Porque no me da ángulo para la tensión. Entonces acá, en vez de tomar la corriente como referencia, tomo la tensión. A la tensión le pongo ángulo cero. ¿Mm? Acá me pedí encontrar la corriente. Entonces puedo tomar la tensión con ángulo cero, así como está ahí. Y este sería el valor eficaz, que sería el valor máximo dividido raíz de 2, me va a quedar 100. Y después hago
Fíjense que tanto el SMAT como el MATCAT, si nosotros anotamos los números complejos con distintos formatos, no importa, ya al hacer el cálculo va a ser las conversiones necesarias para obtener la corriente de la tensión. Ahí la corriente sería B sobre Z y queda con ángulo de menos 45. La corriente, como es una RL, está trazada respecto a la tensión. ¿Sí? Está trazado un ángulo de 45 grados. Acá hicimos al revés. En función de los datos, tomamos la tensión como referencia y obtuvimos la corriente. Si fuera un RC, si me da el dato de la reactancia capacitiva, en el Boylestat, por ejemplo, le ponemos, tomamos como, da el dato directamente como un número positivo. Después, al hacer el cálculo, sí sabemos que la reactancia capacitiva es un número negativo, ¿sí? O si lo escribimos como número complejo, o sea, XC, si yo la escribo como número complejo para hacer el cálculo con números complejos, por ejemplo, sería 5 ohm y ángulo de, ¿qué ángulo le vamos a poner a la reactancia capacitiva? Menos 90 grados. O si no, esto lo escribimos también como menos J5. Esto es escrito en forma de número complejo para hacer los cálculos. ¿Sí? La reactancia capacitiva se puede escribir de cualquiera de las dos maneras. La resistencia, ¿qué ángulo va a tener la resistencia? Pues acuérdense la representación gráfica de la impedancia. Claro, la resistencia tiene ángulo cero porque la representábamos sobre el eje horizontal. A XC la representábamos así, por eso le ponemos ángulo de menos 90, y a XL la representábamos así, de tal manera que si lo escribimos como número complejo, lo escribiríamos con ángulo de 90 grados positivo. ¿Sí? Se puede escribir directamente como número complejo, eso va a facilitar los cálculos. La resistencia sería 5 ohm con ángulo cero, por ejemplo. Y la corriente, ahí tengo, es 8 amperes con ángulo 0 grados. Y bueno, me pide el voltaje terminal. ¿Sí? Tengo... Bueno, hay que hacer los cálculos nada más. Acá la impedancia nosotros la podemos escribir como R menos JXC, o sea, quedaría 5 menos J5. Esa sería la impedancia. Y la tensión haría I por Z nada más. Por más que Z esté escrito así en forma rectangular y la corriente esté escrita así en forma polar, si lo hacemos con el SMAT, bueno, no tenemos la posibilidad de escribirlo en forma polar, lo escribimos en forma exponencial, 8 amperes por E a la J0 o I0. Y ahí hacemos después nada más que I por Z y ya me da la tensión con ángulo y módulo. Sí, sí, sí. Siempre que hablemos ahora, de ahora en adelante de tensión o voltaje y corriente, nos vamos a referir a la... En realidad, lo más correcto es decir a la transformada del voltaje con la corriente, pues es el valor eficaz más el ángulo. ¿Sí? Siempre vamos a calcular con valor eficaz más ángulo. Después, como último ejemplo, ahí vemos lo que es potencia. Acá tenemos un RLC y me pide, bueno, determinar la impedancia compleja, la frecuencia de 500 Hz. Y bueno, solo es calcular XL, que es omega L, XC, que es 1 sobre omega C,
X, que es XL menos XC, y después lo escribimos directamente como R más JX. ¿Sí? Que, si lo hacemos con el SMAT o con el MATCAD, ya me va a dar directamente la expresión en forma de número complejo. Bueno, se puede pasar, dijimos, nosotros vimos recién que pasamos de una ecuación de circuito de este tipo, que es tensión, es una ecuación diferencial en función del tiempo, ¿no es cierto? Que da la tensión. Pasamos a una ecuación que da la tensión en función de las transformadas de tensión y corriente y en función de la frecuencia. ¿Sí? Y pasamos de una ecuación que es diferencial a una ecuación algebraica. Y bueno, vimos toda la deducción matemática. Pero hay una forma directa, digamos, para pasar de la ecuación en función del tiempo a la ecuación en función de la frecuencia. ¿Sí? Si nosotros partimos de acá de la ecuación en función del tiempo, tenemos la ecuación diferencial en función del tiempo. Para pasar a la ecuación en función de la frecuencia, hacemos la transformada de la tensión, que es valor eficaz más ángulo, reemplaza a los valores instantáneos de la tensión. Por eso escribimos así. Después la transformada de la corriente, valor eficaz y ángulo, reemplaza a todos los valores de corriente que están acá. ¿Sí? Y después, J omega reemplaza la derivada de la expresión de la derivada. Siempre donde tengamos derivada, eso es reemplazado por J omega. Y 1 sobre J omega reemplaza la expresión de la integral. ¿Sí? En la integral reemplazamos por 1 sobre J omega. ¿Sí? Después se acuerdan que multiplicamos y dividimos por J, entonces esto queda negativo y la J pasa al numerador. Debemos tener la expresión de la impedancia como la habíamos visto anteriormente. La admitancia compleja, antes de ver la fórmula para calcular la potencia, la admitancia compleja. Admitancia es la inversa de la impedancia, se representa con la letra I, y es conductancia más J por la susceptancia. Así como la impedancia, escrito en forma compleja, es resistencia más J por la reactancia total, donde la reactancia es XL menos XC y XL menos XC. Acá la susceptancia, que es lo que se simboliza con la letra B, es al revés, es B sub C menos B sub L. Ya vamos a ver por qué esto es así. ¿Sí? Y G, bueno, es la conductancia, la inversa de la resistencia, es la parte real de la admitancia. La unidad de la admitancia era el Siemens, la unidad de la impedancia es el ohm. ¿Cierto? La admitancia se usa sobre todo para eh, circuitos en paralelo. ¿Mm? Cuando tengamos circuitos en paralelo vamos a trabajar con admitancias. Acá tenemos la expresión de la admitancia, sería la conductancia más J por, esto sería la susceptancia capacitiva, que es lo que va primero, C, que es omega C. Y esto es la susceptancia inductiva, 1 sobre omega L. Pues son las inversas, a su vez, de las reactancias. ¿Sí? La susceptancia capacitiva es la inversa de la reactancia capacitiva y la susceptancia inductiva es la inversa de la reactancia inductiva.
Si nosotros hubiéramos escrito acá, la ecuación diferencial del circuito se parte de la ecuación de las corrientes. Tenemos la corriente total, es la suma de la corriente sobre la resistencia, más la corriente sobre la inductancia, más la corriente sobre el capacitor, ¿sí? ¿Qué sería? La corriente sobre la resistencia es B sobre R, o B por G, que es la inversa de R. La corriente sobre el capacitor, bueno, es C por la derivada de la tensión respecto al tiempo, y la corriente sobre la inductancia es 1 sobre L, B por diferencial de D. Que sale, bueno, B. Nosotros tenemos la tensión es L de I a de T. Si despejamos la corriente de ahí, queda 1 sobre L, B por diferencial de T, y hacemos la integral de eso. Esto es la ecuación en función del tiempo. Fíjense, si escribimos las transformadas, para pasarlo a la ecuación en función de la frecuencia, la corriente en función del tiempo es reemplazada por la transformada de la corriente, la tensión en función del tiempo por la transformada de la corriente, la derivada por J omega, la tensión en función del tiempo por la transformada, la integral es 1 sobre J omega, L ya estaba, y la tensión en función del tiempo por la transformada de la tensión. La impedancia compleja es la inversa, la admitancia compleja es la inversa de la impedancia, o sea, sería I sobre B en vez de ser B sobre I. ¿Sí? Y si despejamos de esta ecuación, bueno, en principio, acá lo que es este J omega lo racionalizamos, digamos, multiplicamos y dividimos por J, va a quedar menos 1 acá, se va a ir la J del denominador, y queda así. La conductancia, y después se puede sacar factor común la J, y queda omega C, que se llama susceptancia capacitiva, o sea, eso es BC, es omega C, y 1 sobre omega L es susceptancia inductiva, es 1 sobre omega L. Porque acá, si yo quiero calcular la admitancia total de ese circuito, se suman directamente de la admitancia de cada ramo. No tengo que estar sumando las inversas como en el caso de las impedancias. Entonces es más fácil por ahí los cálculos. Eso lo representa así, G más JB. Y después tienen estos ejemplos, reemplazar los valores, nada más. Quiero ver la parte de potencia, después péguenle una leída, pero son circuitos muy simples. Bueno, vamos a ver las ecuaciones de potencia, ¿sí? Potencia en la parte eléctrica se define como el producto de tensión por corriente, ¿sí? Por definición, potencia es trabajo por unidad de tiempo, ¿no es cierto? Pero en la parte eléctrica, bueno, se calcula como tensión por corriente. Se mide en watts también. Esto sería potencia instantánea. Si lo representamos con la P minúscula, sería potencia instantánea y sería la ecuación en función del tiempo de la tensión por la ecuación en función del tiempo de la corriente. Me va a estar dando los valores instantáneos de potencia. En una resistencia, la potencia se puede, o sea, es V por I, pero si yo reemplazo, por ejemplo, la tensión, es igual a I por R, ¿sí? En una resistencia, entonces me va a quedar, en vez de poner B, yo pongo I por R, va a quedar I cuadrado por R. Siempre que coloquemos minúsculas, se refiere a valores instantáneos, ¿sí? Eso es una corriente que varía así, I máximo, por ejemplo, coseno omega P. Ahí tendría que reemplazar la expresión de la corriente para que me quede una ecuación de la potencia en función del tiempo.
que me va a dar cómo varía la potencia en función del tiempo. Lo mismo si reemplazo la tensión. Si es en una resistencia, bueno, la tensión va a ser I máximo coseno omega t sin ángulo de fasajes, porque están en fase de tensión y corriente en la resistencia. ¿Sí? La otra forma de calcular potencia en una resistencia, bueno, es B cuadrado sobre R, como está ahí. Eso es, si acá en lugar de reemplazar la tensión yo reemplazo la corriente, ¿sí? Y es B sobre R, así que va a quedar B cuadrado sobre R. Son las tres expresiones para calcular potencia. En la resistencia, corriente y tensión están en fase, o sea, serían así, ¿no es cierto? Y la potencia, fíjense que si es I cuadrado por R, serían los valores de intensidad al cuadrado. Intensidad, medio semiciclo es positiva, medio semiciclo es negativa, pero si lo estamos elevando al cuadrado, la potencia siempre va a ser positiva, digamos. ¿Sí? Pues estoy haciendo I al cuadrado, así que en la resistencia, va a tener, la gráfica de la potencia tiene esta forma. Siempre que la potencia sea positiva, quiere decir que la potencia fluye hacia el elemento. ¿Sí? Exactamente, está recibiendo energía, ¿sí? Si en algún momento la potencia es negativa, quiere decir que el elemento está entregando potencia. ¿Sí? Como ahora vamos a ver en la inductancia y en la capacidad, medio semiciclo recibe potencia, recibe energía, y en medio semiciclo entrega. ¿Eh? El único elemento que siempre recibe y disipa potencia es la resistencia. Pero tanto la bobina como el condensador en medio semiciclo recibe y en otro medio semiciclo entrega, de tal manera que condensador y bobina ideal no consumen potencia activa, digamos, estamos hablando, ¿sí? Sino que la almacenan y la entregan, la almacenan y la entregan. ¿Está? Bueno, ¿cómo se calcula la potencia promedio? Porque estas ecuaciones que están ahí me dan la potencia instantánea. La potencia promedio se calcularía haciendo el promedio, por ejemplo, de I cuadrado por R, donde esa I que está ahí son los valores instantáneos de la corriente. ¿Mm? Esa I que está ahí es la ecuación I máximo coseno de omega t. Claro, porque en realidad los valores instantáneos de la potencia, la poca información no hacemos los cálculos con la potencia instantánea, ¿sí? Sino que hacemos con la potencia promedio. Lo que te miden los batímetros, por ejemplo, que son los instrumentos para medir potencia, son potencias promedio. El valor. Y porque está variando constantemente, ¿sí? O sea, la potencia instantánea en alterna, por ejemplo, fíjate que sobre una resistencia no es cero, porque como la potencia es I cuadrado por R, por ejemplo acá, está variando y son siempre valores positivos. Toca el eje, pero no pasa, no tiene valores negativos. En algún momento sí. ¿Sí? ¿Cómo? Promedio, la potencia instantánea, el promedio, por ejemplo, como la efectiva. Valores efectivos o eficaces, ¿vos te referís? Se habla de la tensión y la corriente. La potencia promedio pues lo vamos a expresar en función de los valores eficaces, pero no para potencia, ¿sí? Para potencia hablamos de potencia promedio. ¿Mm? Que bueno, acá fíjense que la P está representada con la mayúscula porque el promedio va a ser un valor constante, digamos, y el promedio sería sacar el promedio de I cuadrado por R. Como R es una constante, en realidad lo que voy a sacar
de lo que voy a sacar el promedio es de I cuadrado. ¿Sí? Y bueno, le llamamos I cuadrado hacia el promedio de I cuadrado. ¿Mm? Y entonces I sería la raíz cuadrada del promedio de I cuadrado. Pues estaríamos pasando esto como raíz. Y esa corriente es la que llamamos corriente eficaz, es la corriente media cuadrática, o corriente RMS, es el valor eficaz de la corriente, en que vamos a usar para hacer los cálculos. Y acá está cómo deducimos, digamos, ese valor eficaz, porque era, hacemos igual, hoy mágicamente hicimos la equivalencia para obtener el valor eficaz, pero ahora vamos a ver el fundamento matemático, digamos. ¿Sí? Y este fundamento matemático es válido para ondas senoidales. Ahora vamos a ver por qué. Resulta que vamos a suponer que nosotros partimos de la ecuación de la corriente, que es igual a I máximo coseno omega t. Si lo elevamos al cuadrado, va a quedar I máximo cuadrado coseno cuadrado de omega t. ¿Cómo se calcula el valor promedio de cualquier función periódica? Esto se ve en análisis matemático, pero si yo tengo una función que es periódica, el valor promedio de cualquier función periódica, que se puede representar así, es 1 sobre el periodo, la integral de 0 hasta el periodo de la función en el tiempo. ¿Sí? O sea, la habrán visto en análisis matemático, están olvidados nada más. ¿Sí? El periodo, si la corriente varía de esta forma, y máximo coseno omega t, el periodo sería 2pi sobre omega, porque omega es 2pi por f o 2pi sobre t, ¿no es cierto? Pues está la frecuencia y el periodo son inversamente proporcionales. Si yo despejo el periodo, va a quedar 2pi sobre omega. El periodo es 2pi sobre omega. Entonces, esta integral va a quedar, es 1 sobre el periodo, va a ser al revés de lo anterior, va a ser omega sobre 2pi, y hacemos la integral desde 0 hasta 2pi sobre omega, 0 hasta el periodo de la ecuación de la corriente, que era esta que estaba acá, elevado al cuadrado, ¿sí? En realidad hacemos la integral de eso. Y esto es lo que habíamos dicho, le vamos a llamar I eficaz a I eficaz al cuadrado va a ser igual a el valor promedio de I cuadrado, digamos. ¿Sí? ¿Sí? De donde después este exponente lo vamos a pasar como raíz para el otro lado. O sea, el promedio de la raíz de los valores instantáneos al cuadrado es lo que vamos a llamar I eficaz al cuadrado. Entonces lo llamamos IRMS, que es lo mismo que I eficaz. Los valores en los libros que vienen de los países anglosajones, ellos le llaman valor RMS, a lo que nosotros le llamamos valor eficaz. Es el promedio entonces de I al cuadrado, que se saca así, con la fórmula esa que vimos de la integral. Bueno, y acá hacemos uso de dos identidades trigonométricas, una que bueno, conocemos, coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Esa es súper conocida. Después la resta, coseno cuadrado menos seno cuadrado, es igual a coseno de 2x, de 2 veces el ángulo, ¿sí? Si sumamos estas dos, vamos a obtener la que vamos a usar acá. Sumando estas dos, me va a quedar 2 coseno cuadrado, esto se cancela acá, y del otro lado me va a quedar 1 más coseno de 2x. Yo lo paso dividiendo, esto es para encontrar la identidad para el coseno cuadrado nada más. ¿Sí? El 2 lo paso dividiendo y queda así. Y bueno, en la ecuación anterior, esta, en vez de poner el coseno cuadrado de este, vamos a usar esa identidad. ¿Eh? Ahí les dije que le iba a subir la tabla de identidades para que tengan.
Ahora lo pongo en el campus. Entonces, en vez de poner el coseno cuadrado, pongo la identidad, como está ahí. Y tengo que resolver ahora esa integral. ¿Sí? Esta parte es, en definitiva, el promedio a lo largo de un periodo de un coseno. ¿Sí? ¿Y cuánto queda el promedio a lo largo de un periodo de un coseno? No, yo tengo un coseno así. ¿Sí? Exacto. ¿Qué hacer? O sea que esta parte, ¿qué hacer? Y me quedó nada más que porque esa integral yo la puedo dividir en dos partes, dijimos, y esta parte queda, queda cero. Me quedó nada más que un medio de diferencial de t. El medio lo puedo eh, sacar fuera de la integral o dejarlo ahí. Y me quedó la integral de diferencial de t, que sería t desde 0 hasta 2 pi sobre omega. Va a quedar 2 pi sobre omega. Va a quedar 2 pi sobre omega. Y ya tenía este 2. Se cancelan los dos. Y queda pi sobre omega nada más. Con todo lo otro que había sacado fuera de la integral, pues acá era constante. Y bueno, acá se cancelan los pi, se cancelan los omega, y queda. El valor eficaz al cuadrado es el valor máximo al cuadrado sobre 2, de donde sale la conocida relación que el valor eficaz es el valor máximo sobre raíz de 2. ¿Mm? Este sí tenemos que conocer, porque aparte el otro lo podemos negociar, el que habíamos visto, el fundamento de por qué usamos números complejos, pero el cálculo de RMS y el cálculo de potencia que vamos a ver, si nos alcanza el tiempo, sí. ¿Mm? Sí, sí, está. No, 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 es potencia promedio. Es- Eso es energía, ¿sí? Potencia en el tiempo, eso es energía. Es lo que te consume de potencia. Es lo que siempre te consume, siempre te está consumiendo esa potencia. ¿Sí? Por eso se llama promedio. A ver, una hora te consume esa potencia. Es, sí, siempre te está consumiendo esa potencia. En cada, porque es el promedio, digamos, vos tenés. Ponele que tiene un gráfico de potencia en función del tiempo. Vamos a ponerle potencia P minúscula. Si es un circuito resistivo, la potencia varía así. Y el promedio sería siempre lo mismo. A lo largo del tiempo, siempre está consumiendo la misma potencia. ¿Sí? Siempre va a tener ese valor de potencia. ¿Eh? Sí, energía. Claro, porque potencia es trabajo o energía en el tiempo. Este, la potencia se mide en watts y la energía sería potencia por tiempo. ¿No? Si es energía, si ahí sí tiene que expresarla en función del tiempo. ¿Sí? Si es energía, lo expresas como kilowatt por hora, por ejemplo. O sea, es una potencia consumida en un intervalo de tiempo. ¿Sí? Watt o kilowatt hora. No, tenés la potencia habitualmente. ¿Sí? Claro, nada más que si vos querés saber cuánto gastás de energía a lo largo ¿cómo es? Del mes, porque te facturan en definitiva los kilowatt hora, tenés que multiplicar cuánto lo usaste, cuántas horas lo usaste en el mes por la potencia, y tenés la energía consumida.
Sí, lo que tienen las tablas energéticas. sí, no, esa es otra cosa, sí, la etiqueta de eficiencia energética, así que eso se hace por ensayo, que cierta cantidad de kilowatt hora por hora se considera eficiente y para abajo en las distintas escalas. ¿Sí? Eso se hace en ensayos, ¿sí? Bueno, siempre, entonces, esa es así como hicimos la deducción acá para la corriente, porque partimos de la función de la corriente, se puede hacer para la tensión, ¿sí? De la misma manera como hicimos para la corriente, si partíamos de la ecuación de la tensión, se obtenía la expresión de la tensión, lo que llamamos valor eficaz o valor RMS de la tensión, y íbamos a llegar a la misma ecuación. Ahora, una aclaración muy importante. Esta ecuación es válida para ondas senoidales. ¿Por qué? Porque acá hicimos uso de identidades trigonométricas, que son válidas para ondas senoidales. Sí, tenemos otro tipo de señal, por ejemplo, no se usa para tensión y corriente, sino que se usa para señal de control en circuitos electrónicos. La relación que hay entre valor máximo y valor eficaz se tiene que calcular haciendo esta integral. ¿Sí? Acá nosotros la hicimos y para resolverla hicimos uso de estas identidades trigonométricas que tenemos ahí, que solamente son válidas para funciones trigonométricas justamente. Por lo tanto, esta relación que está acá, entre valor máximo y valor eficaz, eh, solamente es válida para ondas senoidales. Si hubiéramos tenido, como les digo, una señal triangular, cuadrada, lo que fuera, hay que hacer todo el cálculo de vuelta, digamos, a partir de esa integral, para ese tipo de ondas. Como nosotros vamos a trabajar con ondas senoidales, vamos para las ondas senoidales. Bueno, una última cosita, potencia activa y reactiva vamos a dejar para la próxima. En el caso de la inductancia, y en el caso de la inductancia y de la capacidad, como les decía, la, la potencia promedio que consumen es cero. Si nosotros hacemos el cálculo, haciendo potencia igual a tensión por corriente, partimos, por ejemplo, de la ecuación de la corriente, que es esa. La tensión en la inductancia es L por dIA dt. Hacemos la derivada de esto y queda, si partimos de la función seno, me va a quedar coseno. Con el omega delante al derivar omega por t. Si hacemos B por I, estoy multiplicando estas dos ecuaciones, ¿sí? Me quedaría I máximo por I máximo al cuadrado, omega L, omega L que tenemos ahí, seno de omega t, coseno de omega t. Me queda esa ecuación de ahí. Bien, usamos una identidad trigonométrica, seno por coseno es igual a un medio de seno de 2 omega t. Cuando yo quiera sacar el promedio de esto a lo largo de un periodo, ¿qué tengo? Acá tengo un seno. Si saco el promedio de un seno a lo largo de un periodo, me queda cero. La potencia, y esto es potencia activa en realidad, porque después lo vamos a diferenciar, la potencia activa consumida por una inductancia es cero. ¿Por qué? Durante medio ciclo, la potencia fluye hacia la inductancia y durante el otro medio ciclo, la potencia va de la inductancia hacia el circuito. Eso se puede ver con las ecuaciones, por ejemplo. Vieron que la inductancia que pasaba con la tensión y la corriente, una inductancia pura, están desfasadas, ¿no es cierto? ¿Quién adelantaba a quién en la inductancia? El voltaje adelanta a la corriente en la inductancia, ¿sí? Entonces, el voltaje, que sería esta ecuación de esta curva de acá, pasa primero por los picos, por los valles, etc. Y después viene la corriente, ¿sí?
la corriente pasa después por los picos, por los valles, etc. ¿Sí? Si yo voy multiplicando, para calcular la potencia, voy multiplicando V por I, los valores instantáneos de V por I, por ejemplo, acá tanto la tensión como la corriente son positivas, entonces me queda un valor positivo de potencia. La potencia es esta de acá. ¿Sí? Pero en ciertos instantes, por ejemplo acá, la corriente es positiva y la tensión es negativa. Y ahí la potencia va a ser negativa. ¿Sí? Dijimos, cuando la potencia es positiva es porque está fluyendo hacia el elemento. Y cuando es negativa es porque está fluyendo del elemento hacia el circuito. Acá, en este medio ciclo, que está acá, la potencia va hacia el elemento. Pero durante este otro medio ciclo va del elemento hacia el circuito. ¿Eh? Lo mismo pasa con el condensador. Ahí después tiene la descripción péguenle una leída a la descripción de las curvas, ¿sí? Hasta en caso del condensador pasa lo mismo. Acá está potencia en capacitancia. Si hacemos V por I, vieron que en el caso del capacitor también están desfasados, si es capacitor puro, están desfasados 90 grados tensión y corriente. Y bueno, va a pasar lo mismo. Acá la potencia, fíjense, el circuito capacitivo, ¿no es cierto?, era la corriente la que adelantaba la tensión. Acá tenemos la curva de la corriente. Y esta es la curva de la tensión. La corriente adelanta 90 grados a la tensión. El producto de los dos me va a dar la curva de la potencia, que es esta de acá, que en ciertos instantes es positiva. Cuando corriente y tensión son positivos o cuando los dos son negativos, la potencia es positiva. Pero cuando uno es positivo y el otro es negativo, la potencia es negativa. ¿Sí? Y esto también indica que en cierto instante la potencia fluye del circuito hacia el elemento y en otro instante fluye del elemento hacia el circuito. Como que almacena energía, en el caso del capacitor en forma de campo eléctrico y después la entrega. En el caso de la bobina almacena en forma de campo magnético y después la entrega. Almacena y entrega. Esos dos elementos lo que hacen es almacenar energía, pero si los consideramos como elementos ideales que no tienen resistencia, no disipan energía, no me consumen potencia activa. Únicamente va potencia hacia el elemento, digamos, y después eso influye en el cálculo de la sección de los cables y demás, pero almacena y entrega, ¿sí? Así que se puede jugar, inclusive, como decíamos, con los valores de capacitores e inductancias para que la única potencia que se disipe en el circuito sea la de la resistencia y únicamente la potencia que le llegue al circuito es la que se disipa en la resistencia. No, o sea, en estos elementos que nosotros los consideramos como ideales, que no tienen resistencia, eh, únicamente se almacena y se entrega. No se disipa. Sí, exacto. Claro, claro. Sí, porque en el cable, ahora después la próxima clase lo vamos a ver, en el cable vos vas a necesitar espacio para transportar tanto la potencia activa como la reactiva, por más que la reactiva vaya y venga. ¿Sí? Pero va en una dirección, después va en otra, pero la sección del cable tiene que estar diseñada para transportar ambas. El tema que vos podés, jugando con los elementos, puede hacer que sea cero. Entonces, eso implicaría menor sección de cable, menor potencia de los transformadores también. Sí, por eso te exigen. Exactamente. ¿Sí? Que corregir el coseno phi, o sea, el desfasaje entre tensión y corriente, eh, que no debe ser mayor que 0,8 al coseno phi,
pues si no a partir de ahí te ponen multa. El año pasado hubo una controversia. eh, no, el coseno phi ideal, ¿cuál sería? Uno, sí, claro, exacto. Sí. Eh, el año pasado había controversia en Buenos Aires porque querían cobrar multa a partir de coseno phi 0,9 o peor. Y bueno, eso implica hacer todo el recálculo de los elementos. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la potencia, o sea, supongamos que tenemos motor, Sí, la potencia que se le entrega al eléctrico, poniendo que sea ideal, sin deslizamiento ni nada, que sería la potencia activa del sí, circuito. exactamente, sí. La que se transforma en energía mecánica, sí, exactamente. Y la otra parte, pues viste que te dice, en la misma placa del motor te dice cocheno phi 0,8, por ejemplo. La otra parte es la que se usa para crear el campo magnético en las bobinas, fundamentalmente. Mm. Pero que se puede corregir, como decía, usando los condensadores. Bueno, dejamos por acá, después la próxima vez a ver esto. Alvaredo, Alvaredo, Presente, profe. está presente. Aparicio, Barbetti, Presente. Chacón, Gente, sí, ahí ya te vi. Collar, presente, profe. bien. Ferrari, Galeano, García, sí, ahí te vi. Camila. García, presente, profe. Bien, bien. García Camila. Gómez, sí. Presente, Gómez, profe. bien. González, López Chaparro, Presente, profe. bien. Mesa, bien. Niveiro, Palavecino, Presente. bien. Valles, Presente, profe. ok. Paz, Presente. bien. Pérez, Perino, Presente, profe. Perino, ¿estás? Presente. Ramírez, Presente, profe, Ramírez. bien. Rey, sí, ahí te vi. Rey. Sartic, Hola. ¿Se me escucha? Silva, sí, sí. Profe, Perino Después está sí, haciendo mucho después espacio sí. nomás. Zuligoy, Zuligoy, ¿estás? Profe, Eh, Perino presente. ¿Me escucha? sí, 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 Ah, está. Tour, Tour Springer, ok. Valdés, Presente, profe. Vargas, Vargas Rafar, Vargas Rafar, Vargas Juan, no, no. Victory y Zampar. Bueno, ahí estamos. Ah, porque vos estás en la otra lista. ¿Cómo te ha pedido? ¿Cómo?
Nos vemos. Chao, chao. Ahí está. Sí. Chao, chao.